Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenos días, buenas tardes. Vamos a orar, mi hermano, hagámonos uno como nos ha enseñado el Señor a través de su palabra y seamos obedientes a ella, hagámonos uno en un mismo espíritu, en un mismo sentir y un mismo espíritu y digámosles, Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, tarde, Señor, dándote gracias nuevamente, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder reunirnos en este lugar en el cual tú has puesto tu nombre, Señor, y has puesto tu mirada y tu corazón, y a través de tu palabra, Señor, tú sigues bendiciendo cada vez más a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que sigas derramando sobre tus siervos, Señor, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, pero también sobre tu pueblo, Señor, para que nos hagamos uno, para que la gloria que tú le diste a tu Hijo amado Jesús, la cual nos ha sido dada también por Él mismo, Señor, para que nos hagamos uno, Señor, así como tú eres el Padre, y uno solo, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de ti, Señor, con esa hambre, Señor, espiritual que sentimos, Señor, y venimos a sentarnos a la mesa en la cual tú has preparado ese alimento que hoy venimos buscando, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Nos ponemos en tus benditas manos y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ayude a guardar, Señor, tu palabra en nuestros corazones para que no dejemos caer ninguna de ellas a tierra. En el nombre de Jesús, creyendo que tu palabra tiene un cumplimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pueden tomar su lugar y vamos a iniciar, mi hermano, con este tema, ¿verdad? Dios en su grande misericordia que día con día sigue mostrando, hermano, a su pueblo. Yo quiero compartirte lo que Dios ha estado mostrando, ¿verdad? Y como ves, el nombre del tema es los planes de Dios para nosotros. Recordemos, hermano, que Dios dice en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11, para ir iniciando, ¿verdad? Porque el tiempo es corto. Pues el tiempo pues se pasa muy rápido, y ciertamente dice el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11 que los planes que Dios tiene, ¿para quiénes? Dice, mis planes, ¿para quién? ¿Para quién son? Para nosotros, mi hermano. Por eso el nombre del tema es los planes de Dios para nosotros, ¿sí? Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mira, hermano, estos planes que Dios nos está mostrando y enseñando hoy en este día, como dice, esos planes que Dios tiene para nosotros son de bien, ¿verdad? Y no de mal. Esos planes precisamente porque está hablando, hermano, al tiempo futuro. Tiempo en el cual nosotros, hermano, gracias a la misericordia de Dios y que nosotros, hermano, ya estábamos en los planes de Dios, pero que a la vez son manifestados a partir, hermano, del tiempo en el cual Dios envía a Jesús a la tierra, porque se está hablando precisamente de los gentiles, porque anteriormente, hermano, Dios había escogido a un pueblo llamado Israel, ¿verdad? Un pueblo que Él había escogido. Y ellos pensaban, hermano, que la salvación solamente era para ellos, pero aquí está hablando de un tiempo futuro, un tiempo en el cual ya incluía no solamente a los judíos, sino también, hermano, a los gentiles, a personas que no formaban parte, que no pertenecían al pueblo de Dios, que eran, dice la Escritura, que estaban alejados de Dios, sin Dios y sin promesas. Y gracias, hermano, a que estos planes, en los planes de Dios ya estaba incluido, ahí ya estaba hablando en esos planes de que Dios iba a tomar en cuenta también a nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no formábamos parte del pueblo. Nosotros no teníamos derecho a nada. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su sangre que Él derramó, hermano, en la cruz, el Señor hizo un nuevo pacto. Por medio de ese pacto ahora tú y yo podemos entrar, hermano, a ese pacto. Y quiero continuar, hermano, conforme a lo vamos viendo.
con respecto, vamos a estar en el libro de Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque ahí vemos precisamente parte de los planes que Dios tiene para nuestras vidas, y como vemos aquí, Él ha preparado también, hermano, un futuro para nosotros, un futuro de paz, un futuro de bienestar, pero para eso, hermano, tenemos que caminar en obediencia a Dios. Tenemos que caminar en obediencia a Dios. Y quiero comenzar con esto. Aquí vemos, aquí habla el apóstol Pedro, hermano, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asidia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación. Aquí nos habla de, vamos a ver varias cosas que están aquí. Primeramente, hermano, tú debes de creerle a Dios, porque es Dios el que te eligió. Dice la Escritura: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y Dios nos ha mostrado, hermano, que Él nos ha elegido a nosotros con propósito. Y veíamos, hermano, el viernes, cuál era el propósito de habernos elegido el Señor. ¿Recuerdan algunos, bueno, de los que vieron el tema del viernes? ¿Cuál era el propósito por habernos elegido el Señor? Porque hay muchos propósitos. Así como Dios Padre envió a Jesús a la tierra con muchos propósitos, también a nosotros nos escogió con muchos propósitos. Y uno de ellos que veíamos, hermano, el viernes, era que el Señor nos había escogido para llevar su nombre a las naciones. A nosotros Dios nos escogió, hermano, con propósitos definidos. Y aquí vamos a ver algo de ellos. Algunos de ellos dicen: elegidos según la presciencia. Entonces vamos a ver qué significa la palabra presciencia, ¿sí? Y la palabra presciencia viene de la palabra griega que es prognosis, que es la virtud divina de conocer las cosas antes que acontezcan. Otro significado de la palabra presciencia es: presencia de Dios implica comprensión perfecta, es decir, omnisciencia de todo evento del futuro relacionado o posible. En otras palabras, hermano, el Señor nos escoge aún desde antes de la fundación del mundo, como escogió a Jesús, pero manifestado también en estos últimos tiempos. A nosotros el Señor ya nos había escogido, hermano, desde antes. La Biblia nos enseña, hermano, Dios a través de su palabra, que nosotros hemos sido predestinados, escogidos desde antes. ¿Para qué? Para salvación. Entonces es por eso que estamos viendo el significado de la palabra presciencia. También viene de la palabra en latín, que es praescientia, conocimiento de las cosas futuras. En otras palabras, Dios, hermano, está anunciando desde el principio, nos anuncia las cosas que van a suceder a futuro. Eso significa la palabra presciencia. Cosas que el Señor está anunciando, hermano, que van a suceder a futuro, cosas que Él hizo desde el principio para que se manifiesten en los últimos tiempos, en los cuales, por la misericordia de Dios, hermano, nos tocó vivir. Porque no va a haber otro tiempo. La presencia de Dios está interrelacionada con su plan predeterminado. En los planes de Dios, hermano, ahí estabas tú, ahí estaba yo, y están muchos, hermano, de los que han de creer en la palabra de Dios, hermano. Salmo 147, verso 5, vemos, hermano, primeramente que Dios es grande. La grandeza de Dios, dice: nuestro Dios es grandioso y grande es su poder. Su conocimiento, hermano, no tiene límite. Estamos viendo significado, parte pues de lo que es la palabra presciencia, de cómo es Dios y del poder de Dios. Y recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Hermano, Dios tiene el control de todo. Él sabe, hermano, Dios nos ha enseñado a través de su palabra que Dios tiene un libro de cada uno de nosotros. Él tiene un libro, hermano, aún de Jesús mismo antes de enviarlo a la tierra. Él tiene escrito ahí tu vida y mi vida.
Él tiene ahí escrito nuestro principio y cuál va a ser nuestro final. Así como anunciaba, hermano, al principio de la vida, al enviar a Jesús a la tierra, Él dio muchas señales, cómo iban a nacer, dónde iban a nacer, ¿verdad? Y todo lo que iba a padecer por amor a ti, por amor a nosotros, y su final, ¿cuál iba a ser? El ser crucificado. El dar su vida por amor a ti y por medio de su sangre, hermano, perdonar todo pecado. Y no solo perdonar nuestros pecados, hermano, sino que hacer un nuevo pacto contigo. Un compromiso que Dios mismo, hermano, estaba haciendo con nosotros. Él ya estaba anunciando desde el principio lo que iba a suceder. Y Él nos está anunciando, antes de que acontezcan las cosas, Él anuncia lo que va a suceder. ¿Con el propósito de qué? De que si estamos mal delante de Dios, pues doblemos nuestra rodilla delante de Él, hermano, y le pidamos perdón. Recuerda, hermano, que Dios es un Dios que da, un Dios de misericordia, un Dios que da oportunidades. Y claramente Él dijo a Abraham: ¿acaso he de encubrir lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra? Él avisa antes, hermano, lo que va a suceder. Así es de que, en otras palabras, hermano, si nosotros estamos mal delante de Dios, hoy es día, hermano, de participar de la Santa Cena del Señor. Y el libro de 1 Corintios capítulo 11 ciertamente dice que antes de participar de la Santa Cena debemos examinarnos a nosotros mismos para saber, hermano, para ver cómo estamos delante de Dios. Porque si no nos examinamos a nosotros mismos y no reconocemos la condición en la cual nos encontramos, ahí mismo menciona, hermano, en 1 Corintios 11, las consecuencias que pueden venir cuando participamos de la Santa Cena indignamente. Y lo que Dios nos enseña es que si ves, hermano, que estamos mal delante de Dios y delante de nuestro hermano, pues pongamos a cuenta. Porque si no puede traer consecuencias a nuestra vida. Entonces está hablando, antes de que nos está hablando en el principio lo que puede suceder al final. Por eso tenemos que estar viendo las cosas como son, ¿verdad? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, y como lo vemos aquí, dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. En otras palabras, Dios nos está anunciando hoy, pongámonos a cuentas, examinémonos los unos a los otros, para participar dignamente de la Santa Cena, mi hermano. Porque puede traer consecuencias a nuestras vidas. Si tú ves ahí, dice que aquellos que participan de la Santa Cena indignamente, ¿qué sucede? Dice que muchos caen enfermos, muchos duermen. O sea, hablando de una muerte física. ¿Por qué? Por consecuencia, por no reconocer su condición delante de Dios, hermano, y pedirle perdón, o no ponerse a cuenta con su hermano. Dios anuncia las cosas desde el principio. Si lo hacemos bien, obedeciéndole a Dios, ¿qué va a pasar? Hermano, lógico, va a venir bendición. Dice la Escritura: yo anuncio desde el principio lo que va a suceder al final, y doy a conocer el futuro de mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Todo lo que Dios, hermano, tiene planeado se va a cumplir en nuestras vidas. Todo. No hay nada que no sea manifiesto, hermano. No hay nada que no se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En su infinita misericordia, hermano, Dios nos ama tanto y nos quiere, que se sigue manifestando y sigue hablándonos sigue hablando a su pueblo. Dice Hechos 15:14, dice: Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas: yo soy el Señor, su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí y serán mis elegidos.
yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. ¿A quién está hablando aquí, hermano? Cuando está hablando aquí, hermano, está ciertamente ahí unos versos antes, está Pablo, está Bernabé, está Santiago, está Pedro, y hermano, y cada uno estaba de alguna forma compartiendo las vivencias, hermano, todo lo grandioso, hermano, que Dios estaba haciendo a través de la vida de estos grandes siervos de Dios, hermano, los apóstoles de Jesús. Y cada uno estaba compartiendo su testimonio, porque cada uno andaba por diferentes lugares. Y lo que vemos, hermano, es parte del testimonio de cómo Dios le mostró a Pedro, ¿verdad? Cuando dice que llegó a la casa de Simón el curtidor, y mientras iban a preparar la comida, Pedro subió a la azotea y se puso, hermano, a orar a Dios. Porque para ese tiempo, hermano, el pueblo de Israel todavía se sentía que era el preferido, era el único elegido por Dios. Y ahí es cuando Dios, hermano, cuando Jesús le muestra a Pedro, cuando está en el éxtasis, en oración, dice que el Señor hizo que descendiera un manto con toda clase de animales inmundos que no se podían comer. Y oí una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Y le dice: Señor, pero en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro no lo entendió en ese momento. Después el Espíritu de Dios le dice a Pedro: ¿sabes qué? Ahí vienen personas para buscarte. Ve con ellos, no tengas temor. Y obediente va, hermano, con ellos cuando llega a la casa de Cornelio. Porque Dios le habló a Cornelio, ¿verdad?, para que fuera a enviar a buscar a Pedro. Regresa a la casa, y hermano, y es cuando el Señor ahí le hace entender, pues, la palabra que le estaba dando cuando vio el manto y los animales. Y es cuando es que tuve una visión, vino un ángel, me habló y me dijo: manda a gente para que busque a Pedro, está en cierto lugar, en tal casa, y él te va a traer palabras de salvación. Y hermano, y es cuando él empieza a entender ese mensaje, y es cuando entiende que Dios no solamente había escogido a su pueblo, sino que también había escogido, hermano, a los gentiles para que vinieran a ser un solo pueblo. Por eso, hermano, pero esto ya, como vemos aquí, ya estaba en los planes de Dios para nuestras vidas. Gracias a la misericordia de Dios estamos aquí. Gracias a que en esos planes el Señor te escogió. Él te eligió. De lo más vil y lo menospreciado, Él te escogió. Con propósitos. Yo soy el Señor su Dios, y yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Dice la Escritura: desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. ¿Ven cómo aún en los planes de Dios, Dios ya tenía todo lo que iba a padecer Jesús? Él tenía escrito ahí, hermano, en el libro de Jesús, que Jesús iba a ser traicionado, que iba a ser, hermano, maltratado, humillado, flagelado, que iba a ser entregado y que iba a ser, hermano, crucificado por ti y por mí. Y dice la Escritura que la muerte no tenía poder sobre él. ¿Por qué la muerte no llegó a tener poder sobre Jesús? Porque Jesús no pecó. Dice la Escritura en el libro de Cantares, hermano: porque tan fuerte como la muerte, la muerte tiene poder, hermano. Porque tan fuerte como la muerte es el amor. Y uno de los significados de la palabra fuerte, hermano, es poder.
Hay un tema, hermano, que el Señor compartió, nos dio hace tiempo, llamado precisamente el poder del amor, que es más fuerte que la muerte. Por eso se tiene que manifestar en nuestras vidas, hermano. Entonces, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía poder sobre él. La muerte no tenía poder sobre él, ni el diablo. Ni el diablo ni la muerte tenía poder sobre él. Juan capítulo 14, verso 31, dice la Escritura. Cuando estaba Jesús, hermano, platicando con sus discípulos, dándoles más enseñanza, hermano, después de que se fue la mujer samaritana y se quedó Jesús con ellos. Jesús dijo: vámonos, porque ahí viene el diablo, el que gobierna este mundo, y él no tiene parte en mí. Jesús venció a la muerte, hermano, porque no hubo pecado en él. Y eso, hermano, a nosotros nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos que irnos apartando de todo pecado. ¿Para qué? Para no darle lugar a la muerte. Recuerden que nosotros estábamos muertos, ¿por qué? Por causa del pecado. Romanos 5:12 dice la Escritura: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte. Esto nos habla, hermano, que si nosotros seguimos dándole entrada al pecado, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nosotros? No vamos a resucitar, hermano, para la venida de Jesús. Efesios 1:11 dice: Dios nos escogió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como yo lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo conforme a su voluntad. Todo lo que suceda salga conforme a la voluntad de Dios. Dios te escogió, mi hermano, y Dios te va a llevar, o te va a hacer conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. 1 Pedro 1:20 dice: esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de nosotros, para bien de ustedes. No va a haber otro tiempo, hermano. No va a haber otro tiempo, no va a haber otro sacrificio como nos lo ha enseñado el Señor a través de su palabra. Los últimos tiempos, hermano, comenzaron precisamente cuando Jesús fue enviado a la tierra, en el día de Pentecostés. Cuando el Señor envió, hermano, la promesa que Él ya había dado desde antes, hermano, desde el principio, y que tuvo su cumplimiento en el Pentecostés, cuando envió al Espíritu Santo de Dios para morar en nosotros. Joel 2:28 dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, el Señor enviará su Espíritu sobre toda carne. Estos últimos tiempos los estamos viviendo, hermano. Y nos ha tocado vivir, si no, en estos tiempos, hermano, en otros tiempos eran tiempos difíciles. La Escritura dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre irá en aumento. Y va a ser peor que el principio. Como sucedió en el principio, va a ser en el final, pero habla de una maldad más fuerte. Que viene, hermano, o que está sucediendo ya en el mundo entero. Pero es algo, hermano, que ya estaba escrito. Y el Señor nos está anunciando lo que va a suceder más adelante. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Porque Cristo viene. Cristo viene. Las cosas que están aconteciendo, hermano, es parte de los planes de Dios.
Es parte de ello, para que se vaya cumpliendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo inició este año, hermano? ¿Cómo inició? No. Bueno, después viene la pandemia, que son pestes. Pero si se recuerdan, el año inició ¿cómo? Con fuego. Con fuego, hermano. No recuerdo el país donde a todos los animales, Australia. Fue Australia donde había fuego, hermano, que se veía todo, hermano. Mucho relajo, mucho desastre. Después, ¿qué viene? No sé si recuerdan que hubo, hermano, erupción del volcán de fuego se me olvida el nombre y es donde tenemos la cobertura, hombre, Guatemala. Y no es casualidad, el volcán se llamaba también volcán de fuego. Fuego en Australia, volcán. Ustedes están viendo, luego viene la peste, que es la pandemia. Ha habido inundaciones, terremotos. Hermano, ¿qué más quieres ver o qué esperas ver? Que venga Dios mismo, hermano, y te diga, prepárate porque yo vengo. Son señales, hermano. Dice la Escritura que habrá señales en el cielo y en la tierra. Pero es con propósito, hermano, todo para que nos preparemos. No va a haber otro tiempo, hermano. Cada vez más se va cerrando el ciclo, hermano, los tiempos, para que se cumpla todo lo que Dios ya tiene planeado. Pero antes nos está avisando, hermano, lo que está sucediendo, o lo que va a suceder más, viene más. Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, 1. Pedro, nuevamente, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto y Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre para santificación. Él nos escogió, hermano, para santificarnos. Y la palabra santificar, hermano, es consagrar. Voy a pasar esta diapositiva. Santificar es consagrar, separar, apartar del uso común. En otras palabras, para que nos santifiquemos delante de Dios. Hay mucha gente que todavía vive involucrada en el mundo. Y lo peor, hermano, uno de los engaños del diablo en estos últimos tiempos es de que la gente le va a llamar bueno a lo malo y a lo malo bueno. Como que no va, hermano, aún teniendo el conocimiento, porque uno hermano, de los compromisos o obligaciones que nosotros tenemos como ministros, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Ustedes ya saben cuál es lo bueno y cuál es lo malo, porque no son personas, hermano, que sean ignorantes o que no conozcan la palabra. Saben cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero una cosa es que sepan, hermano, cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y otra vez como que no, me hago el tonto, ¿verdad? Y desafortunadamente en estos tiempos el diablo se ha estado metiendo de muchas formas, hermano, en la iglesia, aún en la vida de una persona. Y esto no es malo, es bueno. Y ese es un engaño del cual mucha gente ha caído. Una gente que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo es, hermano, una persona, se puede decir, ignorante. Porque anteriormente no sabíamos. Digo ignorante porque no conocíamos la verdad. No me vean así. Y pensábamos que lo que hacíamos era bueno, cuando vemos en la Escritura que ante los ojos de Dios era malo. Porque no conocíamos la verdad. Pero una vez que conocemos la verdad y sabemos qué es lo malo, hermano, lo que hacíamos, que creíamos que era bueno, era desagradable a los ojos de Dios, y lo volvemos a hacer, no estamos engañando a nosotros mismos.
Él nos escogió, hermano, para santificarnos. Él nos apartó. Él nos sacó. ¿De dónde? De Egipto. Y si nos sacó de Egipto, ¿para qué sacó el Señor al pueblo de Israel de Egipto? Aún dice la Escritura, hermano, que Él sacó a Egipto, a Israel de Egipto para hacerlo un pueblo diferente. Y lo sacó para hacerlo un pueblo diferente porque en Egipto aprendió, hermano, a adorar a otros dioses. Aprendió a hacer tantas cosas y es lo que nosotros hacíamos. Entonces ahora Él nos saca, hermano, para santificarnos, para que seamos un pueblo diferente o una persona diferente a lo que éramos anteriormente, hermano. Por algo dice la Escritura que el hombre viejo, ¿qué tiene que hacer? El hombre viejo tiene que ser sepultado en las aguas para que nazca, hermano, con una vida nueva, una persona diferente. El que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Somos la misma persona, amén, gloria a Dios, soy la misma persona, pero soy una persona, en Cristo soy una persona diferente. Ya no soy la misma persona de antes. Pablo decía, usted cuando habla de los borrachos, de los adúlteros, de los fornicarios, de todo, hermano, dice, pero eso eran antes, ahora son diferentes. Y eso se tiene que manifestar a través de nuestras vidas. Dios nos sacó con ese propósito, hermano. Él nos escogió. En la presencia de Dios, o sea, desde antes, Él nos había escogido para ser santificados, para consagrarnos, hermano. Para hacer de nosotros unas personas diferentes. Yo no sé si tú te estés santificando para Dios, mi hermano, o no. Porque ya depende de cada quien. Dios no está hablando que Él te escogió, Él te santificó. Porque vemos algunas cosas, hermano. Vemos algunas cosas que me llama la atención esto. En el libro de Éxodo capítulo 24, tú puedes ver. Fíjense lo que dice ahí, Éxodo capítulo 24. Dios le dice a Moisés, sube al monte, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel. Pero no todos van a subir al monte, solamente va a subir Moisés. Y los demás se quedaron adorando al Señor. Y cuando yo veía estos nombres, hermano, porque dice ahí versos más adelante, dice que se quedan los 70 ancianos adorando al Señor mientras Moisés sube al monte, y cuando Dios le termina de dar, hermano, a Moisés los mandamientos, los preceptos, todo lo que concernía a la ley, baja Moisés y le dice al pueblo, ¿verdad? Lo que Dios le dijo, y el pueblo le dice, haremos lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha mandado que hagamos, eso lo vamos a hacer. Y dice la Escritura que, ahí vemos que inclusive Moisés involucró a jóvenes, porque dice que fueron jóvenes, hermano, e hicieron holocausto, hicieron sacrificio. Y de esos animalitos que llevaron los jóvenes, Moisés agarró un lebrillo, hermano, una tinaja, y en esa tinaja metió la mitad de la sangre. La otra mitad la guardó. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dice Éxodo capítulo 24 y verso 1. Y es parte de lo que le estamos compartiendo. Éxodo 24, verso 1, dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, sube al monte, tú, Aarón, Nadab y Abiú. Cuando vemos esto, hermano, anteriormente Dios le dice a Moisés que hubo un sacrificio, y de esa sangre Dios por medio de Moisés dice que roció la sangre sobre Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, que eran los hijos de Aarón. Y los ungió el Señor como sacerdotes por medio del rociamiento de la sangre de ese animalito.
para santificarlos como sacerdotes del pueblo de Dios. Aarón, Nadab, Abiú y Eleazar. ¿Y cómo es posible? Bueno, no cómo es posible. Sin embargo, vemos, hermano, que estos Nadab y Abiú, tú sabes, hermano, que aún después de haber sido santificados, después de haber sido consagrados por medio del rociamiento, hermano, de la sangre de ese animalito, hermano, que ahora es figura de la sangre de Jesucristo, el cordero que fue inmolado sin mancha, Nadab y Abiú hicieron lo desagradable ante los ojos de Dios. Al haber ofrecido fuego extraño, ¿y qué sucedió con ellos? Murieron. Entonces mucha gente, hermano, como que quiere jugar con Dios. Mucha gente pretende jugar con Dios, hermano, cuando dice la Escritura que de Dios nadie se burla. Estos hijos de Aarón, hermano, después de que fueron consagrados, hicieron cosas que no le agradaban a Dios. Y por esa causa murieron. Entonces cuando nosotros ofrecemos fuego extraño, hermano, pensando, hermano, que no pasa nada, al cabo Dios no lo ve, muchos dicen, ¿verdad? Su excusa, el pastor no me ve, mi papá no me ve, hermano, cuando ofrecemos fuego extraño, mira, Dios todo lo ve. Tú eres un siervo de Dios, escogido por Dios, desde la presencia de Dios, hermano, desde antes, para santificarte. Por eso no juguemos con Dios, mi hermano, no juguemos con Dios. Tú que sigues cometiendo pecado y crees que no te puede pasar nada, mira estos cuando entraron, hermano, al tabernáculo, el Señor los consumió con fuego. Cuando habla de consagración, hermano, lo vemos en la Escritura. Cuando Dios escogió, hermano, a Gedeón, a Sansón, Dios le dijo a la mamá de Sansón, ¿verdad? En este caso, era una mujer que tenía problema con el vino. Porque por eso le dice, no beberá vino ni sidra. Era una persona que tenía problemas. Hermano, en pocas palabras, la consagración es apartarte de todo, que seas una persona diferente. Antes decía, cuando Pablo decía, eso eran antes, habla de los borrachos, como te decía hace un momento, de todo lo que éramos antes. Ahora tenemos que ser un pueblo diferente en Cristo Jesús. Pero hay otra cosa que me llama la atención aquí mismo. Dice, y Moisés, en la cita, si tú ves, ahorita, si me regreso a la cita de 1 Pedro 1, que dice, cuando habla del apóstol Pedro, de cómo el Señor nos escogió desde la presencia, ¿verdad? Para santificarnos, dice algo primero, para obedecerlo, para santificarnos. Entonces la obediencia, hermano, es muy importante en nuestras vidas hacia Dios. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Aquí en este capítulo 24, hermano, vemos dos cosas muy importantes. Vemos dos cosas muy importantes que Moisés hizo con la sangre, hermano, de ese holocausto, de ese sacrificio que se llevó a cabo en ese día, hermano, porque fue en ese día. Y lo primero que hizo, hermano, lo primero que vemos que Moisés hizo con la sangre, era rociarla sobre el altar. Sobre los siervos de Dios, sobre los líderes.
Y es lo que Dios está haciendo hoy en este día, así lo declaro. El siguiente rociamiento de sangre que hizo fue sobre el pueblo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este pueblo ha sido rociado con la sangre del Cordero y ha sido guardado, protegido, porque eso significa la palabra rociar. Rociar es algo que va destilando, que va cayendo gota a gota, pero también uno de los significados de la palabra rociar es cubrir. Y Dios nos ha estado guardando, nos ha estado cuidando, nos ha estado protegiendo de esta peste destructora que se está moviendo en el mundo entero. Pero como vemos al principio, tenemos que obedecerle a Dios, tenemos que creerle a Dios. Y no juguemos con la consagración, porque puede venir muerte a nuestras vidas. Entonces Moisés tomó la sangre, ahí en versos anteriores habla del rociamiento sobre el altar, que es sobre los líderes. Y aquí en el 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Un pacto. Cuando Dios le dijo a Moisés, hermano, todo lo que es concerniente a la ley, Moisés va y se los dice al pueblo de Israel, que en este caso nos lo está dando a nosotros, pero también está hablando de la sangre y del pacto que estaba haciendo. ¿Y qué contestó el pueblo? ¿Qué contestó el pueblo cuando el Señor estaba haciendo eso? Obedeceremos todo lo que Él ha dicho. ¿Tú estás dispuesto a obedecerle a Dios? Fíjate lo que están diciendo. Y no se te olvide para qué te sacó el Señor. Si el Señor te dice no hagas esto, no lo hagas. Porque si lo haces estás quebrantando el pacto que Dios está haciendo contigo y que tú estás haciendo con Él también. Recuerda que el Señor te sacó para consagrarte y tú estás haciendo el pacto, tú hiciste un pacto con Dios. Tengo tiempo, me dejaron mucho tiempo, hermano. Significado de la palabra rociar, hermano, es salpicar, es fluido o partículas sólidas, esparcir y cubrir. ¿Qué es lo que hizo el Señor, hermano? Cuando yo veía la palabra, el significado de la palabra rociar, que es cubrir, ¿qué sucedió en el libro de cuando el Señor sacó, hermano, al pueblo de Israel con la última plaga? ¿Se fijan? En el principio el Señor le dijo a Moisés, Moisés, dile a cada padre de familia que escoja un cordero, que sea macho de 1 año, limpio, sin mancha, el día 10 de abril, y el día 14 lo inmolarás, lo sacrificarás. Y ya hemos compartido qué significan esos 4 días. Esos 4 días lo tenían para examinarlo, para que no tuviera lagañas, para que no estuviera enfermo, en pocas palabras. Al 4.º día iba a ser sacrificado y esa sangre de ese cordero, hermano, iba a ser untada. El sacrificio no fue sin ningún propósito, sino que fue con un propósito de sacrificarlo para que por medio de su sangre la untaran, hermano, con un hisopo en los dinteles de las puertas de las casas. ¿Para qué? Para cubrirla. Para que el destructor llamado muerte, digo llamado muerte porque tenía un nombre. Dios le había dicho a Moisés, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, porque si no lo deja salir, todo primogénito va a morir. Y ahora, hermano, ahora tú y yo, como vemos aquí en la Escritura, dice la Escritura en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa
del Cordero. Verso 20, aquí vamos a pasar esta, verso 20 dice, no, déjenme regreso. Hermano, nosotros espiritualmente, aunque tú no lo veas, pero tú y yo, nosotros, hermano, hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Como lo veíamos en Éxodo capítulo 24, que Moisés, hermano, con la sangre de ese sacrificio, de ese animalito que fue sacrificado, para sellar ese nuevo pacto, hermano, la sangre del pacto que el Señor hizo, así nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero. Pero más abajo, como veíamos ahorita en esta diapositiva, en 1 Pedro 1:18, dice la Escritura, sabiendo esto, que fuisteis, ¿qué? Rescatados. ¿Y a quién se rescata? ¿A quién se rescata, hermano? A alguien que ha sido secuestrado, ¿verdad? A alguien que... a alguien que está en problemas, por decir. Alguien que está, ¿cómo? Cautivo. Alguien que ha sido esclavo. Porque la Biblia nos habla, hermano, precisamente en aquellos tiempos, y aún en estos tiempos en algunos países todavía se vive la esclavitud, ¿verdad? Y cuando habla de rescatar, habla de esclavos. Habla de gente, hermano, que ha sido secuestrada. Inclusive la Biblia habla de secuestros. Y habla la pena de muerte que debe de tener para aquella gente que ha secuestrado gente. Y dice que aquel que secuestra a una persona, su final es muerte. Pero aquí estamos hablando, hermano, que nosotros fuimos rescatados. ¿Cómo? ¿De quién éramos esclavos? ¿A quién pertenecíamos? ¿Quién era nuestro dueño? Aunque suene fuerte. Porque dice la Escritura que al final de cuentas, Él era nuestro Padre. Porque Jesús le dijo, vosotros sois su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. Sin embargo, hubo alguien que nos rescató. Hubo alguien que nos rescató. ¿Y de qué nos rescató? Sí, pero mire, hermano, volvemos nuevamente a la vida que nosotros llevábamos. Al viejo hombre, la vieja naturaleza, porque dice claramente que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Vana manera de vivir que nos fue dada por parte de nuestros padres. En otras palabras, nos sacó, hermano, de una mala forma de vida que nosotros vivíamos. Creyendo y pensando, hermano, que lo que hacíamos estaba bien delante de Dios. Nos rescató de tradiciones, costumbres, que lo único que nos llevaban, hermano, es cada vez más a la muerte. Porque a quienes adorábamos, ¿a quién adorábamos al final de cuentas? A los ídolos, pero a la vez al diablo. Porque dice la Escritura que también el diablo busca adoradores. El diablo también busca adoradores. Él quiso convencer a Jesús. ¿Ves todos estos reinos de la tierra? Ahí lo tocó, hermano, cuando dice, ¿ves todos estos reinos de la tierra? Le tocó el alma. ¿Ves todos estos reinos de la tierra? Dice, son míos, pero a ti te los daré, si postrado me adorares. Y de esa vana manera de vivir, hermano, el Señor nos rescató, nos sacó. Por eso no volvemos, hermano, no tenemos nada que buscar allá. Dice en 1 Corintios 10, 19 y 20, dice que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos volver atrás, hermano. Recuerda que el Señor te sacó, te apartó, hermano, te consagró para que seas una persona diferente. Y el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, hermano, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El viernes hablábamos, hermano, del poder en mi nombre, del poder en el nombre de Jesús. Porque Jesús dijo, y estas señales seguirán, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el poder del nombre de Jesús. Pondrán manos, en mi nombre, echarán fuera demonios. Hollaréis serpientes y escorpiones. Y aun si bebieres cosa mortífera, nada os dañará. Todo por el poder del nombre de Jesús. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. La sangre de Cristo tiene poder. Poder para rescatarnos. Poder para liberarnos. Poder para reconciliarnos, porque dice la Escritura que nosotros hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido redimidos, hermano. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. Cuando habla de redimidos, nosotros hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Nos habla de perdón de pecados. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ya voy a terminar. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatar, hermano, es recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha tomado o ha cogido. Eso significa la palabra rescatar. También se refiere, hermano, a algo de lo que alguien se ha apoderado. Recuperarlo por la fuerza o cambio de dinero. Librar de un daño, fíjense, librar de un daño, un peligro o una situación difícil. Rescatar, libertar, redimir, salvar. Otro de los significados es, que viene la palabra caná, que es adquirir por medio de compra o recobrar. Eso significa la palabra rescatar. El Señor, hermano, nos ha rescatado de tantas cosas, de tantas situaciones, hermano, cuando a veces nos encontramos afligidos, tristes, no sé cómo a veces nos encontramos. Pero de ahí nos saca el Señor. Dice el Salmo 42, que cuando nosotros nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, de ahí nos sacó, de ahí nos rescató. ¿Y a dónde nos pone? En la roca que es Cristo. Y ahí es donde nos hace ver las cosas de cómo estábamos sin Él. Porque dice que Él pone nuestros pies sobre la roca para enderezar. Y cuando habla de enderezar es porque andábamos chuecos, hermano. Es porque no andábamos muy bien delante de Dios. Cuando nos pone en la roca que es Cristo, cuando viene la luz a nuestras vidas, Él empieza a ordenar nuestra vida. Dice la Escritura que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada, ¿verdad? Y así es nuestra vida, un desorden. Pero cuando viene la luz, hermano, el Señor empieza a ordenarlo todo. Él empieza a poner las cosas en su lugar. Él nos empieza a decir, mira, esto que estabas haciendo no está bien. No está bien. Deséchalo. Y te voy a poner lo bueno en ti. Por eso no podemos llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, hermano. Lo que es blanco es blanco. Si Dios dice, esto es malo, es malo. No, Señor, pero es que nomás una, es malo. Es malo. Y no nomás para Dios, sino que para los demás. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser ejemplo.
Tú puedes servirle de tropiezo al pequeño, al que comienza apenas. Y lo que dice, hermano, el Señor es fuerte. Bueno, yo termino con esto, dice 1 Pedro 1:20. Ya estando desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, mi hermano, yo creo que Dios ha hablado muy claro, ¿verdad? Y hoy es Santa Cena, yo te invito que en el orden, como va, así como va, para que no se amontonen todos, de uno por uno, por favor vaya pasando y vayan tomando su pan y su copita, mi hermano. Y en lo que vamos pasando, en lo que van pasando, yo los invito a que le den gracias, hermano. Y le digas: Padre, hoy te doy gracias nuevamente, Señor, por darme la oportunidad, por darme el privilegio de participar un día más, Señor, de esta Santa Cena, en la cual tú nos recuerdas, Señor, tu muerte y resurrección, en la cual tú nos recuerdas que día con día nosotros tenemos que estar muriendo a nosotros mismos, Señor, para que podamos formar parte de esta resurrección que viene, Señor, y podamos encontrarnos contigo en las nubes. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, Señor, por bendecirnos con esta palabra que hoy nos has dado, Señor, y que sigues dando a tu pueblo. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Ayúdanos para que toda palabra que tú nos das, Señor, continúe haciendo tu obra en cada uno de nosotros, y que quites, Señor, toda oposición, todo pretexto que pueda haber aún en nosotros, Señor, el no buscarte, aún el no participar de esta bendición, Señor, sabiendo, Señor, que a través de esta bendición, el participar de la Santa Cena, tú vuelves a hacer arder los corazones, Señor, de aquellos que han dejado de creer en ti, que se han alejado, que se han ido por otros caminos, que no han creído, Señor, en la palabra que tú les diste, Señor, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y algunos salieron, Señor, algunos no te creyeron y se fueron por otros caminos. Pero gracias a tu misericordia, Señor, que tú ya los habías escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste a su encuentro, Señor. Tú fuiste a su encuentro e hiciste. Y les diste nuevamente, Señor, la palabra que ya les habías anunciado desde antes, que era necesario que tú fueras entregado en manos de pecadores, y que era necesario, Señor, que tú murieras en una cruz. Hoy
rescate hoy en mí. Te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Misericordia. Gracias. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Oh, contemplar tu rostro. Quiero exaltar tu nombre, quiero adorar, te quiero adorar, solo tú eres Dios. Hoy comemos, no sin antes darte gracias como dijo Jesús, Señor, está sentado a la mesa con sus discípulos. Tú estás enseñando tu palabra, dice que tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y oró al Padre. Este pan que hoy, Padre, que hoy ha sido partido, no me recuerda, Señor, tu sacrificio, tus padecimientos, que padeciste en la cruz, no se enseña y no recuerda que Hazlo hoy. flagelado, Sí. fue partido. La palabra nos enseña, Señor, que ahora en tu cuerpo tú llevaste toda la enfermedad y toda la dolencia. Si nos enseña también, nos recuerda tu cuenta de la cual también nos enseña que es el amor de cada día. Tú igual que Dios, Señor, que después de este pan, Señor, tú nos sigas recordando, Señor, que el día que llegue vamos a morir, vamos a morir, vamos a hacer toda obra de la mano. Porque solo tú eres Dios. Padre de misericordia, muéstrate hoy en mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero exaltar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, quiero adorar, quiero adorar, porque solo
misericordia, muéstrate hoy en mí. Pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Soy un necesitado, necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso, que desea que tú lo visites, darte lo mejor de mi corazón, es lo que pretendo, Señor, poder derramar lo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón, necesita de tu amor. Hazlo hoy sensible para ti, solo quebrántalo, solo quebrántalo, en tu presencia llenará mi corazón. Gloria a Dios, hermano. Hay que seguir orando, hermanos, los unos por los otros, y que Dios siga guardándonos y protegiéndonos de todo mal. Amén. Que Dios bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá en su justicia y en su santidad. Ministerio Ebenecer presentó